Noticias de última hora. Y estamos escuchando los últimos minutos. La estrella del entretenimiento, Hulk Hogan, ha muerto. Los rumores están fuera de control y esta vez han golpeado el corazón mismo de la lucha libre profesional. Las redes sociales han estallado con afirmaciones impactantes. Los fanáticos están entrando pánico y los titulares susurran algo demasiado oscuro para creer. ¿Hulk Hogan realmente ha muerto? Durante días, un hombre permaneció notablemente silencio. Su rival y amigo de mucho tiempo, Ric Flair. Ese silencio envió a Internet a un frenesí, alimentando teorías de conspiración y miedo. Pero ahora Flair finalmente ha hablado. Y lo que acaba de decir está dejando a la gente atónita, furiosa y haciendo aún más preguntas. Esta revelación no solo sorprenderá a muchos fanáticos hasta la médula, sino que cambiará la forma que piensas de ellos. El impactante giro profesional de Ric Flair 2024. Los rumores y el caos línea pueden dominar los titulares hoy, pero la historia de Ric Flair se basa en algo mucho más duradero. Una vida implacable e increíble, la lucha libre profesional que ha definido múltiples eras del entretenimiento deportivo. Nacido Richard Morgan Flair, el 25 de febrero de 1949, Memphis, Tennessee. Fue adoptado y criado en Minnesota, donde su futuro parecía todo menos predecible. Sin embargo, desde una edad temprana, la atracción hacia un espectáculo más grande que la vida fue imposible de ignorar. 1972. Después de entrenar con la legendaria Vera Gunny, Flair dio sus primeros pasos en la lucha libre profesional. Las arenas eran más pequeñas aquel entonces y el centro de atención era más tenue, pero su carisma ya era innegable. A lo largo de mediados de la década de 1970, Flair perfeccionó su oficio con la American Wrestling Association, antes de unirse a la National Wrestling Alliance, un movimiento que preparó el escenario para una de las carreras más notables que el deporte jamás haya visto. La tragedia casi terminó ese viaje mucho antes de que realmente comenzara. 1975. Flair estuvo involucrado en un catastrófico accidente aéreo, Carolina del Norte, que lo dejó con una fractura de espalda 3 lugares. Los médicos dudaban de que alguna vez volviera a luchar. Sin embargo, asombrosamente, no solo regresó al ring un año, sino que comenzó a construir un legado definido por una resiliencia intrépida. 1981. Llegó a la cima al ganar su primer campeonato mundial de peso pesado, de la NWA, que fue aquí, donde el personaje de Nature Boy realmente alzó el vuelo. Cubierto con túnicas de lentejuelas, ostentando un estilo de $1 millón y puntuando cada victoria con el ahora icónico Woo Ric Flair, se transformó la encarnación del exceso de la lucha libre. Audaz, descarado, imparable. La fama de Flair explotó nuevamente en 1983 cuando ayudó a formar los Four Horsemen, un establo que redefiniría para siempre la narración de facciones, la lucha libre profesional. Si bien muchos artistas iban y venían, Flair siguió siendo la pieza central, combinando habilidades de micrófono inigualables, con una psicología despiadada el ring que dejaba a los fanáticos amándolo y odiándolo alternativamente. A lo largo de la década de 1980 y principios de la de 1990, dominó la NWA y la World Championship Wrestling, acumulando títulos mundiales con asombrosa regularidad. Sus enemistades y actuaciones durante esta era se convirtieron en la base de los personajes más celebrados de la lucha libre moderna. Ya sea estilizando y mostrando su perfil o orquestando el caos, la extravagante bravuconería de Flair lo convirtió en una atracción estrella
todo el mundo. 1991. Flair sorprendió a los fanáticos nuevamente al unirse a la World Wrestling Federation de Vince McMahon, llevando consigo el cinturón de campeonato de la NBA. Se declaró el verdadero campeón mundial y rápidamente sacudió el panorama de la WWF. Durante su primera etapa de 1991, Amateurs, el Nature Boy, capturó el campeonato de la WWF 2 veces, encendiendo enfrentamientos memorables con estrellas como Randy Savage y Bret Hart. Su tiempo la WWF amplió su audiencia y demostró que incluso fuera del sistema, Flair podía convertirse instantáneamente la pieza central de cualquier promoción de lucha libre. Pero tan rápido como llegó, eligió regresar a los campos de batalla que lo hicieron. De 1993 a 2001, Flair regresó a WCW, donde abrazó rivalidades salvajes con Sting, Hulk Hogan y Randy Savage. Estas enemistades no eran solo combates, eran hitos culturales para los fanáticos de la lucha libre. Mientras WCW intentaba superar a WWE durante las infames Monday Night Wars, Flair siguió siendo uno de sus artistas más consistentes y cautivadores. A través de campeonatos, traiciones y promociones inolvidables, cargó con el peso del legado de WCW durante sus años más caóticos. Sin embargo, incluso Flair no pudo evitar la eventual caída de la compañía. Cuando WCW cerró sus puertas 2001, parecía que un capítulo de la vida de Flair había terminado para siempre. Luego llegó marzo de 2008. Una noche grabada la historia de WrestleMania para siempre, enfrentando a Shawn Michaels WrestleMania 24. Flair ofreció una actuación impresionante, lo que fue un combate de retiro. Michaels pronunció las inolvidables palabras «Lo siento, te amo», antes de dar la decisiva super patada. Flair perdió el combate, pero el momento se convirtió en una de las despedidas más emotivas de la lucha libre. Los fanáticos creían que realmente habían presenciado el final del viaje de Nature Boy, el ring. Sin embargo, al igual que el accidente aéreo décadas antes, Flair simplemente se negó a quedarse abajo. De 2009 a 2011, Flair sorprendió a los fanáticos al salir del retiro para una temporada TNA Wrestling, luego conocida como Impact Wrestling. Ya sea elogiado o criticado por volver al ring, Flair una vez más demostró que podía provocar conversación con solo atarse las botas. Sus combates TNA pueden no haber estado al mismo nivel físico que su mejor momento, pero su capacidad para entretener siguió siendo icónica. A medida que ese capítulo se cerró, el legado de Flair solo se hizo más rico. A partir de 2012, y continuando hasta 2024, reapareció para varios roles que no eran de lucha libre. Dirigió a su hija Charlotte Flair, apoyando su ascenso a una de las campeonas femeninas más dominantes de WWE. Simultáneamente, se convirtió en una figura de la cultura pop cruzada, protagonizando comerciales, lanzando un podcast popular y convirtiendo WUS un estilo de vida de marca. Incluso a sus 70 años, el espíritu emprendedor de Flair se mantuvo imparable. 2023 lanzó marcas de cannabis y bebidas energéticas bajo su clásico apodo WU, convirtiendo su frase en un símbolo de vida de alta energía. Algunos fanáticos se sorprendieron, otros impresionados, pero casi todos estuvieron de acuerdo que reflejaba la negativa de Flair a disminuir la velocidad o desvanecerse silencio. Desde la mercancía hasta la cultura de los memes, Ric Flair pasó de luchador a ícono perdurable. Y, sin embargo, la historia continuó nuevamente territorio inesperado. 2024, Flair volvió a ser noticia al firmar un acuerdo promocional con All Elite Wrestling.
como embajador especial, una vez más saltó al centro de atención, trabajando con la nueva generación de estrellas y reintroduciendo su aura legendaria a una audiencia diferente. Para los fanáticos que lo siguieron desde los días territoriales hasta la supremacía de la televisión por cable, se sintió como un momento de círculo completo. Ric Flair ya no luchaba, pero seguía siendo una fuerza, una prueba viviente de que las verdaderas leyendas evolucionan, mientras siguen siendo inconfundiblemente ellos mismos. Los escándalos más oscuros de Ric Flair, el rugido de la carrera de Ric Flair, nunca ha sido igualado. Pero detrás de las brillantes túnicas y el oro del campeonato, se esconde una realidad más oscura y complicada que casi destruye la leyenda desde dentro. A lo largo de los años, las batallas más grandes de Flair no se libraron en el ring. Se libraron contra sus propios hábitos destructivos. Durante décadas luchó contra el abuso de sustancias y alcohol, una dependencia que admitió abiertamente tanto sus autobiografías como múltiples reportajes de ESPN. El estilo de vida de fiesta que se convirtió parte de su imagen de marca se convirtió en una rutina peligrosa que lo dejó hospitalizado 2017. Luchando por su vida después de años de beber exceso que provocaron una insuficiencia cardíaca y renal crítica. Los médicos le rogaron repetidamente que se detuviera, advirtiéndole que incluso un atracón más podría resultar fatal. El propio Flair confesó más tarde que su adicción casi le costó todo, incluido su legado. Si bien su imagen profesional proyectaba riqueza y éxito infinitos, detrás de escena, Flair estaba lidiando con enormes problemas financieros. A pesar de ganar millones a lo largo de su carrera, enfrentó serias deudas con el IRS, demandas y embargos salariales vinculados a impuestos impagos, pensión alimenticia y hábitos de gasto extravagantes. Los documentos judiciales revelaron que su estilo de vida extravagante lo dejó profundamente endeudado más de una vez, a menudo dependiendo de la lucha libre, las apariciones de regreso y las firmas públicas, simplemente para mantenerse a flote. Estas crisis financieras empañaron su reputación y llevaron a muchos a cuestionar cómo un hombre sinónimo de prosperidad podía verse envuelto en constantes problemas legales y monetarios. Incluso cuando los titulares celebraban sus campeonatos, los documentos fuera de la pantalla pintaban una dura imagen de una superestrella que luchaba por controlar sus propias finanzas. La caótica vida personal de Flair se extendió más allá de su cuenta bancaria y hacia sus relaciones. Casado 5 veces, se hizo famoso por matrimonios turbulentos y divorcios muy públicos. Sus ex-esposas lo han acusado de infidelidad, promesas rotas y disputas domésticas que se extendieron a los tribunales y los tabloides por igual. Estas acusaciones convirtieron la historia personal de Flair un ciclo de controversia, ya que los documentos legales y las entrevistas emocionales revelaron el costo emocional que su estilo de vida infligió, no solo a él mismo, sino también a sus seres más cercanos. Cada matrimonio parecía disolverse bajo la presión de la fama, los viajes, la tentación y su admitida incapacidad para establecerse. A medida que su éxito profesional creció, su estabilidad personal pareció desmoronarse, dejando tras de sí un rastro de angustias y desacuerdos legales muy públicos. Una de las manchas más oscuras del legado de Flair se produjo durante el ahora infame viaje avión desde el infierno 2002. Un vuelo charter de la BUE que regresaba de Europa, Flair fue acusado de exponerse y acosar estado de ebriedad a las azafatas mientras vestía solo su bata característica.
Aunque durante mucho tiempo se susurró sobre el incidente detrás de escena, el incidente resurgió explosivamente, un documental de 2021, lo que provocó una fuerte reacción en las redes sociales. A medida que los patrocinadores retiraron el apoyo y los fanáticos exigieron rendición de cuentas, retiró rápidamente a Flair de las campañas promocionales, curso y los acuerdos de comercialización planificados. La renovada atención al escándalo obligó a Flair a defenderse públicamente, mientras soportaba uno de los golpes de reputación más perjudiciales de su carrera posterior. Lo que algunos una vez restaron importancia como folclore salvaje de vestuario, se convirtió en un escándalo muy real, que amenazó con borrar décadas de buena voluntad. Los problemas de salud formaron otro hilo implacable que atravesó la vida posterior de Flair, lo que subraya las consecuencias físicas y emocionales de sus elecciones. Su hospitalización casi fatal 2017 conmocionó al mundo de la lucha libre y condujo a una cascada de revelaciones sobre daño cardíaco crónico, insuficiencia renal y años de complicaciones de salud no diagnosticadas, agravadas por el continuo abuso de alcohol. Aunque sobrevivió, la terrible experiencia lo obligó a reevaluar sus prioridades y hablar más abiertamente sobre los peligros del exceso constante. Sin embargo, incluso con las severas advertencias de los médicos, Flair a menudo admitió en entrevistas que mantenerse sobrio permanentemente seguía siendo una de sus batallas más difíciles, lo que demuestra que la adicción no desaparece con la fama o la edad. Flair también se encontró repetidamente enredado, disputas legales a lo largo de los años, peleando con todos, desde vendedores independientes hasta su propio empleador. 2012. Fue demandado por highspots.com por no pagar los préstamos relacionados con las apariciones de autógrafos, arrastrando su nombre a amenazas de bancarrota y quejas judiciales públicas. Años más tarde, se enfrentó con Rue un acalorado conflicto de marcas registradas sobre la frase «el hombre», que reclamó como parte de su legado después de que Becky Lynch comenzara a usarla como su apodo. Flair argumentó que el eslogan era inseparable de su propia historia de frases pegadizas, exigiendo una compensación por su uso. BBB se resistió, lo que desató meses de debate en línea, risas de los fanáticos y un tenso enfrentamiento entre la leyenda y la corporación que destacó aún más la lucha continua de Flair por equilibrar el orgullo, las finanzas y la política. El auge, la caída y el regreso de Hulk Hogan. El brillo del estrellato de Hulk Hogan no comenzó bajo las brillantes luces de WrestleMania. Tomó forma a través de la determinación, el momento oportuno y una personalidad más grande que la vida que transformó a Terry Jean Bollea, una de las figuras más influyentes en la historia del entretenimiento deportivo. Nacido el 11 de agosto de 1953. Augusta, Georgia, y criado Tampa, Florida, los primeros años de Hogan presagiaron poco de la explosión de la cultura pop la que se convertiría. 1979 entró la WWF, ahora B, por primera vez bajo el nombre de Hulk Hogan, con un tamaño imponente y un carisma crudo. Todo cambió cuando Hollywood lo llamó Motiot 80, eligiéndolo como Thunder Lips Rocky 3. La breve aparición catapultó a Hogan al reconocimiento general y sentó las bases para lo que pronto estallaría una Hulkamania toda regla. 1984, Hulk Hogan derrotó al Iron Sheik para capturar su primer campeonato de la WWF, convirtiéndose instantáneamente el heroico chico de cartel de la expansión nacional de la compañía. Sus músculos bronceados, su bigote de manillar
y su estética de superhéroe rojo y amarillo ayudaron a redefinir la lucha libre profesional de un deporte especializado a un entretenimiento global. El público abrazó su patada de pierna característica y sus frases pegadizas inmortales. «¿Qué vas a hacer, hermano?», cuando Hulkamomania se desata sobre ti. Solo un año después, encabezó el evento inaugural de WrestleMania 1985, formando equipo con el actor Mr. T para derrotar a Roddy Piper y Paul Orndorff, un combate que demostró que la lucha libre podía obtener audiencias de pago por evento, participación de celebridades y titulares mundiales. A finales de la década de 1980, Hogan siguió siendo el campeón mundial dominante de la WWF, defendiendo con éxito su título, mientras se convertía un elemento permanente, dibujos animados, cajas de cereales, programas de entrevistas y figuras de acción. El Hulkster no era solo un luchador, era un fenómeno. 2002. Hogan regresó a WWE una ola de nostalgia, inicialmente reformando el NWO antes de volver a su personaje heroico. Los fanáticos le dieron la bienvenida a casa con vítores explosivos, creando momentos emotivos que recordaron a las audiencias de WWE por qué Hogan había sido una vez el ícono de su infancia. Más tarde ese año, derrotó a Triple H para ganar el campeonato indiscutible de WWE, reclamando temporalmente su trono, la cima de la compañía. 2005. Recibió uno de los honores más altos de WWE al ser incluido el Salón de la Fama de WWE, solidificando su lugar entre la élite histórica de la lucha libre. Pero la influencia de Hogan estaba a punto de extenderse mucho más allá del ring. De 2005 a 2009, protagonizó el exitoso programa de televisión de realidad Hogan Knows Best, que narraba la vida cotidiana de su familia, incluida su esposa Linda, su hija Brooke y su hijo Nick. El programa, si bien se sumó al perfil de celebridad de Hogan, dejó al descubierto su vida privada a medida que sus relaciones, luchas y frustraciones se convirtieron drama de televisión de realidad para millones de espectadores. Después del final del programa, Hogan se mantuvo ocupado, saltando a TNA Wrestling, Impact Wrestling, de 2010 a 2013. Allí se desempeñó como intérprete en la pantalla y como figura de autoridad detrás de escena, intentando ayudar a la incipiente compañía a crecer como una alternativa a WWE. La asociación de Hulk Hogan con WWE se volvió difícil 2015 durante un gran escándalo. Fue liberado de la compañía después de que surgieran públicamente comentarios controvertidos mientras se desempeñaba como juez We Tough Enough. Las consecuencias fueron inmediatas. Hogan desapareció de la programación, la mercancía y el sitio web del Salón de la Fama de WWE. Sin embargo, después de varios años y disculpas públicas, la WWE lo reintegró al Salón de la Fama 2018, lo que marcó un lento regreso al mundo de la lucha libre. Su presencia una vez más se aceptó apariciones sorpresa y eventos especiales, lo que demuestra que Hulkamania, a pesar de una severa reacción violenta, todavía poseía un poder cultural perdurable cuando se administraba con cuidado. A medida que se desarrollaban los últimos años, el enfoque de Hulk Hogan cambió de la lucha libre a tiempo completo al espíritu empresarial y los papeles de cameo ocasionales. De 2024 a 2025, se le podía encontrar dirigiendo múltiples empresas comerciales, incluidos restaurantes y marcas de estilo de vida centradas productos de CBD y bebidas energéticas. Aunque ya no usaba los cinturones de campeonato de antaño, Hogan canalizó el reconocimiento de su marca
oportunidades de negocios que atendían tanto a su leal audiencia de lucha libre como a los consumidores conscientes de la salud. Además, continuó apareciendo apariciones de WWE como anfitrión o comentarista invitado especial, prestando su voz icónica y su presencia estelar a segmentos nostálgicos que emocionaron a los fanáticos de toda la vida, al tiempo que enganchaban a nuevas generaciones. Fuera del ring, Hogan abrazó el podcasting, poniéndose detrás del micrófono para organizar debates sobre recuerdos de lucha libre, lecciones de vida y acontecimientos actuales de la industria, asegurando que su voz siguiera siendo un elemento fijo de la cultura de lucha libre curso. El divorcio, los escándalos y los problemas de Hulk Hogan. La extraordinaria fama de Hulk Hogan tuvo un alto precio. Y a medida que su carrera se elevó, a lo largo de múltiples décadas, los escándalos y las batallas personales que siguieron pintaron una imagen mucho más complicada del ícono más reconocible de la lucha libre. La primera gran controversia golpeó a principios de la década de 1990 durante los juicios por esteroides de Vince McMahon, cuando Hogan admitió públicamente haber usado esteroides durante sus años formativos, la WWF. Un momento que la compañía estaba luchando por preservar su imagen, la confesión de Hogan conmocionó tanto a los fanáticos como a los críticos, lo que provocó una fuerte reacción violenta y amplió el debate sobre las drogas para mejorar el rendimiento, la lucha libre. Si bien muchos sospechaban un uso generalizado entre los atletas, ver al héroe de Hulkamania vinculado a los esteroides empañó su imagen sana y familiar, recordándole al público que las luces más brillantes de la lucha libre a menudo ardían con verdades incómodas. La tormenta se intensificó años después con un escándalo que se desarrolló muy fuera del ring de lucha libre. 2012. Una cinta sexual privada que involucraba a Hogan se filtró a Internet, lo que provocó una demanda contra Gawker Media por invasión de la privacidad. Lo que comenzó como una batalla legal por imágenes personales, rápidamente se convirtió en una controversia más dañina. 2015. Surgieron públicamente audios previamente inéditos de la cinta los que Hogan fue capturado usando insultos racistas durante una conversación privada. Las consecuencias fueron rápidas y severas. WWE rescindió su contrato, retiró su mercancía, borró su presencia de sus listas del Salón de la Fama y distanció la marca Hulk Hogan de toda la programación curso. Los patrocinadores huyeron. Los fanáticos expresaron su indignación y Hogan, una vez un héroe universal, se convirtió en una de las figuras más controvertidas en la historia de la lucha libre moderna. Aunque luego se disculpó públicamente y fue reintegrado al Salón de la Fama 2018, el escándalo dejó una cicatriz duradera a su legado y desató debates más profundos toda la comunidad de la lucha libre sobre la responsabilidad, el poder de las celebridades y la redención. La controversia pronto encontró su camino hacia el hogar de Hogan también. 2007. Su hijo adolescente, Nick Hogan, estuvo involucrado en un accidente de carreras callejeras a alta velocidad Florida. El accidente dejó al pasajero y amigo cercano de Nick gravemente herido, lo que resultó una discapacidad permanente. Las demandas y las críticas públicas siguieron con la familia Hogan, sometida a un intenso escrutinio de los medios, a medida que los detalles de sus vidas privadas fueron diseccionados por los tabloides y los programas de noticias por igual. Hogan, conocido todo el mundo como un símbolo de fuerza y confianza, de repente se encontró retratado como un padre que luchaba por manejar las consecuencias de la fama y el privilegio. El incidente destacó el costo personal de la fama y marcó otro capítulo doloroso
la transformación de la imagen pública de Hogan, de héroe invencible a ser humano profundamente defectuoso. A medida que los problemas profesionales y familiares de Hogan se desarrollaban los titulares, su vida personal sufrió una grave agitación. 2009. Finalizó un divorcio de su esposa de mucho tiempo, Linda, después de más de 2 décadas de matrimonio. La separación fue financieramente devastadora. Supuestamente le costó a Hogan más de la mitad de su patrimonio neto. Años de exposición de la televisión de realidad Hogan Knows Best, combinados con las demandas curso, dejaron su fortuna masiva una vez severamente reducida. Hogan admitió más tarde en entrevistas que casi consideró el suicidio un momento durante el proceso de divorcio, revelando una profunda agitación emocional detrás de la bravuconería confiada que mostró a lo largo de su carrera. Este colapso financiero, junto con la transparencia accidental de las celebridades, creó una imagen muy alejada del campeón indestructible que los fanáticos de la lucha libre una vez adoraron. El colapso físico acompañó a estas luchas emocionales y financieras. Décadas de realizar maniobras de golpe de cuerpo y luchar a través del dolor llevaron a una larga serie de problemas médicos. Hogan se sometió a múltiples cirugías de espalda y cadera, su vida posterior con cirujanos insertando barras y tornillos de metal para estabilizar su columna vertebral maltratada. Habló abiertamente sobre vivir con un intenso dolor crónico y una movilidad reducida, admitiendo que su cuerpo se sentía drásticamente envejecido por años de partidos de alto impacto. Una vez famoso por golpear a gigantes de 500 libras, Hogan ahora luchaba con simples movimientos cotidianos. Un duro recordatorio del precio que la lucha libre profesional extrajo de sus estrellas más grandes. Estos desafíos de salud cambiaron el papel público de Hogan, de atracción el ring, a embajador impulsado por la nostalgia, apareciendo ocasionalmente mientras luchaba contra condiciones que hacían imposible seguir luchando. A pesar de sus controversias y problemas de salud, la imagen de Hogan regresó lentamente a la aceptación pública. El restablecimiento de su estado, el Salón de la Fama de WWE 2018, marcó un regreso cauteloso al centro de atención de la lucha libre, aunque circunstancias mucho más protegidas. Los fanáticos permanecieron divididos. Algunos creían que sus disculpas y merecida redención, mientras que a otros les resultó difícil mirar más allá de los escándalos que empañaron su reputación. Aún así, Hogan encontró nuevas salidas podcasts, empresas comerciales y apariciones especiales ocasionales, lo que demuestra su conexión duradera con el público. Incluso cuando su papel cultural evolucionó hacia el de un estadista anciano muy escudriñado. Incluso después de que la vida pública pareciera calmarse, el destino entregó un giro final desgarrador. El 24 de julio de 2025, Hulk Hogan murió de un infarto agudo de miocardio, un ataque cardíaco repentino a la edad de 71 años. La noticia de su fallecimiento envió ondas de choque a través del mundo de la lucha libre y más allá, lo que provocó un torrente inmediato de homenajes de compañeros luchadores, artistas y fanáticos de todas las generaciones. Independientemente de las controversias que enfrentó, muchos lo recordaron primero como el héroe que los introdujo a la lucha libre. La superestrella cuya llegada señaló el nacimiento del entretenimiento deportivo moderno. Su muerte marcó el final oficial de una era, cerrando el último capítulo de una historia definida por el triunfo, la reinvención, el escándalo, la supervivencia y, última instancia, la mortalidad.
La reacción emocional de Ric Flair a la muerte de Hogan. Ric Flair nunca se ha quedado sin palabras, pero cuando se conoció la noticia de que su amigo de toda la vida y legendario rival, Hulk Hogan, había fallecido a la edad de 71 años, el Nature Boy quedó silencio de una manera que los fanáticos rara vez habían visto antes. La repentina muerte de Hogan por un paro cardíaco envió una ola de conmoción a través de la comunidad de la lucha libre. Pero para Flair, ahora de 76 años, desencadenó algo más profundo, una confrontación con su propia mortalidad. Acababa de hablar con Jimmy Hart el día anterior, y en realidad no hablé con Hulk, pero todo estaba bien, relató Flair durante una entrevista verificada con el respetado periodista de deportes de combate, Ariel Helwani. Sabía que tenía problemas de salud, pero pensé que estaban siendo embellecidos por ese disc jockey de radio, Bubba the Love Sponge. Hablé con Jimmy. Hablé con su amigo y parecía estar bien. Para Flair, esas tranquilidades pasajeras de repente se sintieron inquietantes. Hogan, nacido Terry Bollea, había estado lidiando silencio con una serie de complicaciones de salud. Y a pesar de la confianza que proyectaba públicamente, los años claramente habían pasado factura final. A medida que surgieron más detalles, quedó dolorosamente claro cuánto había soportado el cuerpo de Hogan. «Creo que simplemente se cansó», dijo Flair suavemente. «Quiero decir, 11 operaciones de espalda, reemplazos de cadera, ahora una cirugía de cuello. Quiero decir, ¿cuánto puede soportar tu cuerpo?» Todos nos hemos puesto una posición ridícula el negocio. El tono de Flair durante la entrevista de Helwani reveló a un hombre que no solo había perdido a un amigo, sino que estaba comenzando a darse cuenta de lo frágil que podría ser su propio tiempo. Reflexionó que solo porque alguien sea icónico, no lo hace inmortal, especialmente después de lo que décadas de lanzarse sobre pisos de concreto, sillas de acero y cuerdas implacables pueden hacerle a la carne y los huesos humanos. Flair, quien sobrevivió a un accidente aéreo 1975 y a un colapso médico casi fatal 2017, reconoció voz baja que él también estaba corriendo contra el reloj. «Pero aquí estoy», dijo, haciendo una pausa como para recuperar el aliento. «Y soy 5 años mayor que Hulk, y no me duele nada». La ironía no se perdió él. El sobreviviente más salvaje de la lucha libre todavía estaba de pie, mientras que su amigo más disciplinado se había ido. Conmovido por lo que aprendió de los informes policiales y del círculo cercano de Hogan, Flair recurrió al público para expresar lo que ya no podía guardar. Sus primeros comentarios llegaron a una publicación sincera, X, anteriormente conocido como Twitter. Una vez que se confirmó la noticia del paro cardíaco de Hogan en su casa de Clearwater, Florida, estoy absolutamente sorprendido al escuchar sobre el fallecimiento de mi amigo cercano Hulk Hogan. Flair escribió un mensaje que se extendió rápidamente por las comunidades de lucha libre todo el mundo. Hulk ha estado a mi lado desde que comenzamos el negocio de la lucha libre. Un atleta, talento, amigo y padre increíble. La publicación ofreció a los fanáticos una ventana rara y emocional a su hermandad. No como Flair y Hogan, los personajes, sino como Rick y Terry. 2 hombres que habían dedicado su juventud, cuerpos y espíritus a entretener a millones. El tributo de Flair continuó, profundizándose un tono que solo puede venir con el dolor. «Nuestra amistad ha significado el mundo para mí», escribió la segunda parte de su publicación. «Siempre estuvo ahí para mí, incluso cuando no le pedí que lo estuviera. Detrás de escena,
Flair reveló que Hogan una vez lo había salvado de la desesperación, un momento que la vida casi se había escapado. Contó públicamente por primera vez cómo Hogan se apresuró a su lecho de hospital cuando le dieron solo un 2% de posibilidades de vivir 2017. Después de que múltiples fallas de órganos dejaran a Flair aferrado a la vida. Fue uno de los primeros visitarme cuando estaba el hospital con un 2% de posibilidades de vivir, y oró junto a mi cama. Flair escribió una línea que dejó incluso a los fanáticos de la lucha libre más duros lágrimas. Flair terminó su tributo con una emoción cruda. Hulkster, nadie se comparará contigo. Descansa paz, amigo mío. Para Flair, la muerte de Hogan no fue solo emocional. Desencadenó una crisis mental que reconoció abiertamente. La ansiedad, la confusión, el corazón acelerado, todo lo invadió la mañana que recibió la llamada confirmando que Hogan se había ido. Como le dijo a Helwani, la fama no facilita el dolor. Todo caso lo magnifica. Sabes, la gente nos ve como más grandes que la vida, pero tengo miedo. Flair admitió. Tengo miedo porque si le puede pasar a él, me puede pasar a mí. ¿Y quién queda para contar nuestras historias? No fue ningún acto. Flair sonaba vulnerable, humano y sacudido, lejos del personaje jactancioso que gritó ¡Woo! Los micrófonos durante medio siglo. Esta vez, el chico de la naturaleza no estaba estilizando ni mostrando su perfil. Estaba de luto, estaba reflexionando. Y por primera vez, quizás toda su carrera, se estaba ralentizando para sentir algo lugar de gritar sobre ello. El mundo de la lucha libre reaccionó a la respuesta de Flair con una mezcla de tristeza y admiración. Muchos elogiaron su honestidad y voluntad de parecer vulnerable, un momento que el dolor a menudo se enmascara detrás de la fama y la dureza. Otros se sintieron desconsolados al ver a un titán llorar a otro, sabiendo que la generación dorada de la lucha libre profesional se estaba desvaneciendo uno por uno. Estaba claro por las entrevistas y las publicaciones públicas de Flair que la muerte de Hogan había roto algo dentro de él. Un ajuste de cuentas no solo con la mortalidad, sino con el tipo de vida que él y Hogan habían vivido. De carga dura, excesiva y llena de orgullo peligroso. Sus décadas la carretera les habían dado a los fanáticos recuerdos inolvidables. Pero también había exigido un precio. Todavía estaban pagando una cirugía, una confesión, un funeral a la vez. Flair también habló brevemente sobre el difícil camino que Hogan había recorrido sus últimos años, marcado por el declive físico y la redención personal. Si bien Flair no se adentró en las controversias pasadas de Hogan, como el escándalo de insultos raciales o las batallas legales, dejó claro que Hogan había pasado la última fase de su vida tratando de ser un mejor padre, amigo y hombre. Sé que Terry estaba haciendo todo lo posible estos últimos años. Flair dijo durante la entrevista de Helwani que tenía dolor real. Pero aún así mostró amor al negocio, a sus hijos, a los fanáticos que lo apoyaron. Para Flair, esos gestos importaban más que cualquier titular. Eran la prueba de que la fama puede desvanecerse y los escándalos pueden manchar. Pero el corazón de un hombre aún puede buscar el perdón y la conexión hasta el final. Con Hogan desaparecido, Flair ahora se encuentra posicionado como uno de los últimos gigantes vivientes de una generación legendaria. Lo sabe, lo siente, y no tiene miedo de admitir que eso lo mantiene despierto por la noche. Cuando me vaya,
Solo espero que alguien me recuerde de la forma que recordaré a Hulk, dijo Flair, una reflexión afligida. Si su tributo es una pista, Flair recordará a Hogan no como un rival o incluso un luchador, sino como un hermano que una vez se arrodilló junto a su cama de hospital y oró por su supervivencia cuando casi todos los demás se habían rendido. Eso, sugiere Flair, es el legado que importa cuando todos los campeonatos, las luces del estadio y los fanáticos gritando se quedan silencio.